que está dedicada, corrígeme Diego, al servicio de planificación y marketing y comunicaciones para distintos proyectos. Ha tenido otras incursiones en, en distintos rubros también de la industria musical, y antes de eso como ingeniero en la minería. Sí, For Mordor. Trabajó para sí, Mordor. sí, destruyendo el planeta. Y las petroleras, también trabajé para las petroleras, weón. ¡Wow! Déjalo hasta ahí, Diego, por favor. Todo vale, toda experiencia vale. Pues bien. Y bueno, también hace un buen tiempo ha tenido la oportunidad de participar de varias ferias y mercados eh, a lo largo de el mundo. Aprovecho también de decirles, que lo hemos estado hablando, y ahora que las instancias son varias online y que, oh, espérenme que se me quiere apagar el computador, ahí sí, ahora el computador es como parte de uno, así como me tengo que enchufar. Eh, Aprovechen de buscar, porque están siendo todas online y por lo mismo tienen un pedazo gratuito, cosa que antes quizá era más difícil, de conferencias, de charlas, y están sucediendo, búsquenlas, porque son instancias súper importantes, ferias internacionales, hay varias, y de aquí, de lo que viene del año, empiezan varias. Y Y si no la son gran mayoría, gratuitas, están súper accesibles sí, de costo. O sea, comparado con una acreditación normal que te puede costar hasta $500, 1.000 euros, sí, ¿cachai? Ahora las puedes conseguir a 50, a 25. sí. Y algunas incluso consideran como la speed meetings y cosas así que yo creo que están investigando dentro de los géneros musicales en los que trabajan, estar viendo. Eso, bueno, eso quería aprovechar de hacerles hincapié en eso porque son buenas, de verdad, se aprende mucho en esas instancias y se conecta uno mucho y no sé, creo que son ¿cómo se llama? Un upgrade o un apoyo así potente. La idea y la intención de la sesión de hoy es ver así como en profundo lo que es la planificación estratégica. El Diego nos va a compartir algunas como planillas y formas de hacer la planificación eh, propiamente tal, pero también como conceptos básicos que hay que tener a la hora de generar este tipo de planificaciones en esta industria. Así que, sin más preámbulos ni aburrimientos, Diego Franco, el público es tuyo. Esa, bacán. Ya, déjame setear esto aquí un segundo. Vaya a compartir pantalla, Diego. Sí, voy a compartir pantalla. ¿Podéis ver si lo podéis hacer tú solo o si necesitáis que yo te dé A algún ver, tipo de autorización? al parecer puedo. Sí, puedes. Todos los panelistas pueden compartir pantalla. Ven pantalla, ¿cierto? Sí, Ya, bacán. Bueno, hoy día voy a hacer una presentación de planificación estratégica y finanzas. Eh, bueno, un poco como eh, voy a poner esta foto mientras tanto para contarles por qué yo hago esta clase. Yo soy ingeniero civil industrial, trabajé como 8 años en la industria minera y petrolera. Obviamente que una industria mucho más rígida y estructurada que la industria de la música como la conocemos acá en Chile. eh, no es tan rígida, no tiene tantos procedimientos ni tantas reglas. Y, y nada, pues en el cambio de la industria minera y petrolera más dura, más ingenieril, al paso de la música, eh, ha sido un proceso interesante de aprendizaje y he trabajado en varios proyectos, he trabajado en festivales, he trabajado en lanzamientos de discos, en producciones de distintos niveles nacionales e internacionales, giras de artistas chilenos afuera, de artistas internacionales acá en Chile. Y la verdad es que una de las cosas que me he dado cuenta es que
es súper importante cuando uno quiere lograr algo, tener una claridad de lo que quiere lograr para así planificar el camino para llegar a lograrlo. Entonces, un poco como pongo esta foto de fondo porque eso que pasó ahí no es algo que pasó aleatoriamente y que pasó porque sí, sino que porque hubo un trabajo de mucho tiempo de querer hacer cosas y que esas cosas cuando se planifican y se hacen bien, resultan. Así que, bueno, vamos a partir al tiro con la introducción. Primero, ¿para qué ustedes necesitan planificar sus proyectos? Y una de las cosas importantes aquí es porque tenerlos planificados les va a servir a ustedes tomar decisiones con respecto al camino que van a tomar, también en definir dónde van a asignar los recursos que tienen. Recursos me refiero al dinero que van a tener y también a- al, al tiempo que van a disponer o los recursos humanos, las personas que los puedan apoyar. También les va a servir para no perderse en el camino. Muchas de las veces, sobre todo en las industrias más artísticas, la gente empieza a hacer proyectos basados más en lo emocional que en lo racional, y de repente uno empieza un proyecto y le empieza a poner cosas y de repente el proyecto que termina desarrollando es algo completamente distinto de lo que se produjo en un principio. Entonces es importante eh, tener la planificación para no irse perdiendo, y también finalmente creo que lo más importante es que esto les va a permitir hacer un trabajo para que logren sus objetivos. Que yo creo que desde mi perspectiva es lo más importante. Sin embargo, lograr los objetivos, eh, ahí uno tiene que aprender que en la vida no siempre se logran los objetivos, pero lo importante es que haya una planificación para, para poder estar preparado para las cosas que puedan pasar en el camino, y nada, también ir preparándose para reinventarse y abrirse a otras formas de trabajo que a lo mejor ustedes no están acostumbrados, y probar esta metodología que como todo es una herramienta, no es una obligación. No, esto no significa que ustedes van a ser exitosos mañana utilizando estas herramientas, pero sí son herramientas que les van a servir, que les pueden servir a ustedes para desarrollar sus proyectos. Entonces lo que vamos a ver hoy día es un poco como la definición de los proyectos, cómo ustedes definen proyectos. Esta planificación estratégica está enfocada en proyectos que son puntuales, que son también, yo creo que no están afectos como a una temporalidad. Ustedes pueden hacer uno como de su proyecto entero, como de toda la vida de su proyecto, o pueden hacer como algo más específico, como el lanzamiento de un disco o de un single, o en la promoción de algún evento o algún hito en específico. No hay problema. Lo importante es definir un poco como qué es lo que se quiere lograr, y luego, a partir de la definición de qué es lo que se quiere lograr, ir poniendo claramente cuáles son los objetivos específicos que yo vaya a medir para evaluar mi desempeño. Entonces, por ejemplo, me pasa mucho que de repente hay artistas que quieren sacar un single y quieren que suban sus números de Spotify, de YouTube, de Instagram, etcétera, y, pero no se hacen, como no se planifica el proyecto de repente para hacerlas todas, y a veces no se ocupan presupuestos para hacer, no sé, para hacer Instagram, y después el artista siente que no subió en Instagram, pero en verdad no se hizo ningún trabajo para que eso se hiciera. Entonces, por eso es importante como saber que al final del proceso qué es lo que vaya a medir. Eh, Después, obviamente, que vamos a ver la definición de presupuesto, que es importante porque de esto define un poco como el efectivo que ustedes van a tener disponibles para organizar su proyecto, porque ustedes van a tener costos en su proyecto, de alguna manera, ya sea costos administrativos, costos de operación, compras de... eh,
de proveedores, de lo que sea, ya sea, puede ser que, por ejemplo, van a sacar merchandising, ropa del proyecto, van a tener que comprar esas cosas, o incluso la coordinación de un registro fonográfico, una canción, requiere eh, algún tipo de inversión, ya sea en comprando de los equipos para hacer tu home studio o subcontratando a un productor y un estudio de grabación y la mezcla y el máster, etc. Luego definir el plan de trabajo, que esto va alineado, ponte tú, a establecer qué es lo que se hace primero, qué tareas específicas requieren algo anterior para poder considerarlo. Por ejemplo, no sé, yo no puedo subir una canción a Spotify si es que yo no tengo el máster de la canción. Entonces, y una vez que yo subo la canción, van a pasar entre 4 y 8 semanas a que yo lo suba a la distribuidora y va a aparecer en las plataformas de streaming. Entonces, todas esas cosas hay que ir tomándolas en consideración para tener una claridad cuando necesito la canción grabada, cuando necesito que esté el arte de los discos o de los singles, cuándo van a estar listas en Spotify, etc. Y después finalmente vamos a terminar con algunos consejos y experiencias personales con respecto a esto en particular. Y esto basado porque yo he empezado hartos proyectos con mucha gente, proyectos que están relacionados a lo artístico y otros proyectos de distintas índoles. Y nada, pues, yo creo que me he equivocado muchas veces y creo que por eso también la utilización de este tipo de herramientas me ha servido como para que los proyectos en los que estoy trabajando hoy día me hagan sentido y de cierta manera al momento de diseñarlos hay un acuerdo común del equipo de que esta es la plata que vamos a gastar en tales cosas, estos van a ser los tiempos en el que tú vayas a entregar esto, en el que yo voy a entregar esto, y esto es lo que nosotros vamos a ir midiendo en ese proceso para, para que se logren los objetivos que nos propusimos en conjunto, más que nada. O que me propuse yo mismo, porque esto también puede ser hecho solo. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es mi proyecto? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que yo quiero lograr aquí con mi proyecto artístico? Yo quiero eh, ser famoso, quiero tener plata, quiero viajar por el mundo, quiero tocar en los festivales más grandes o quiero tocar en mi región, quiero ser conocido localmente, regionalmente, mundialmente. Eh, Eso es completamente subjetivo, que todos tienen ambiciones distintas y obviamente que las ambiciones también tienen que ir alineadas de un poco de lo que uno se sienta capaz de ejecutar, por supuesto. Yo he tenido la posibilidad de hablar con muchos artistas en los que algunos quieren ser millonarios, otros quieren viajar, otros quieren, no sé, conectarse con el arte y vivir con poco. Y ahí yo creo que la primera pregunta dura que se tienen que hacer ustedes mismos y con su equipo es definir realmente qué es lo que quieren lograr con esto que están haciendo. Porque tener claridad de qué es lo que quieren lograr les va a ayudar a definir los objetivos más específicos, pero no solo eso, sino que también mantenerlos alineados en el sentido cuando ustedes hacer proyectos que están ligados al arte y la cultura en Chile es difícil. No es imposible, pero es mucho más difícil que en otros lugares del mundo y van a haber momentos en que va a estar mucho más difícil en términos económicos o que la misma sociedad a veces no valora las cosas que se hacen acá en Chile, etcétera. Y, y tener una claridad de qué es lo que se quiere hacer también nos va a mantener alineados a seguir trabajando en las cosas que nos propusimos. Una vez que ustedes tienen qué es lo que quieren lograr, lo tienen más o menos claro. Yo creo que eso no es que sea tan fácil, pero yo creo que igual tienen que darse un tiempo de pensar qué es lo que quieren lograr
y a partir de eso establecer objetivos que para ustedes sean, que tengan sentido con lo que ustedes quieren hacer. Y aquí hay una metodología que se llama SMART. Se llama SMART porque viene de estas 5 palabras y son la primera letra de cada una de estas palabras en inglés. Que la primera es que para que un objetivo, para que los objetivos tengan sentido, tienen que primero ser específicos. O sea, ustedes si dicen, mi objetivo es sacar un disco. Sacar un disco no es lo suficientemente específico, tiene que ser para quién es, cuándo, por qué lo vaya a hacer, cuántas canciones, en cuánto tiempo, con cuánto dinero lo vas a hacer, eh, qué tipo de promoción, lo más específico que, bueno, voy a mostrar algunos ejemplos después, pero lo primero es que sea específico, lo segundo es que sea medible. Medible en el sentido de que van a sacar una canción, van a sacar 5 canciones, van a querer aumentar, que su objetivo sea aumentar los followers de Instagram. Por ejemplo, ¿a qué número quieren aumentar? ¿A 1000, a 10.000, a 100.000? ¿Quieren vender tickets? ¿Quieren aumentar su número de streaming? Ustedes tienen que definir, primero tiene que ser medible y segundo ustedes tienen que definir cuál es el objetivo que ustedes quieren. Quiero 1000, quiero 5000. En esa definición va bueno, en general en todas estas definiciones va a haber mucho de como olfato y experiencia y yo creo que en general la mayoría de las veces va a ser una mezcla entre su experiencia y un poco la teoría que ustedes puedan obtener a través de mentores, de cursos en internet o lo que sea, y así un poco van a poder ir definiendo estas características del objetivo. Porque me ha pasado que me dicen, oye, pero nosotros queremos subir 100.000 a 100.000 seguidores en Instagram. Bueno, hay que ver cuáles son las alternativas posibles para hacer eso. Hay que hacer una primera prueba, ver hasta dónde se llegue con eso, y a partir de eso quizá ir en una segunda etapa, ir amoldando qué es lo que se hizo bien, qué es lo que no se hizo mal, es alcanzable este objetivo, y ahí poder ir definiéndolo. Lo tercero es que sea lograble. Y esto es súper importante porque uno puede definir, no sé, yo quiero tener 1 millón de followers en Instagram y es posible, pero uno tiene que definir, realmente yo estoy capacitado para generarlo, ya sea a través de la generación de contenido o porque mi proyecto es interesante para ese millón de personas o tengo las lucas suficientes para promocionarlo y llegar a ese número, ¿cachai? Entonces, es importante hacer un análisis crítico de saber si es que lo que se quiere lograr es lograble. Y ahí un poco la tarea o la pregunta es cómo ustedes lo van a hacer. Tercero, que sea relevante con lo que ustedes quieren lograr. Tiene que sumar a lo que ustedes quieren lograr, a este objetivo mayor que lo que tienen que hacer de alguna manera. Porque si no es relevante a su visión de proyecto, a su visión de proyecto más amplio, va a ser difícil o va a ser más fácil que ustedes se pierdan en el camino o de repente decidan no seguir haciendo porque en verdad lo que ustedes están haciendo no les va a aportar para su objetivo total. Entonces tiene que tener cierta relevancia en los objetivos o los proyectos más grandes que ustedes tienen. Y último, tiene que tener un aspecto de tiempo. Tiene que haber una definición de cuánto tiempo va a durar este proceso, en qué punto se van a hacer las mediciones, en qué momento se van a hacer los distintos hitos de evaluación para tener claridad de cuándo terminan el proyecto y cuándo se evalúan los resultados. Si ustedes no le ponen tiempo a esto puede durar toda la vida. Y ahí un poco también donde mueren muchos de los proyectos, cuando no tienen así como una fecha límite que le obligue a usted a tener que actuar. Entonces,
de cierta manera, estas 5 cosas son importantes que ustedes las definan. Para cuando, y este proceso de definir el objetivo es un proceso bastante iterativo, no es algo fácil de hacer. ¿Sí? Entonces, generalmente cuando yo lo trabajo con los proyectos, nosotros, primero les pregunto a los artistas que ellos me entreguen una propuesta de lo que ellos sienten que tienen que creen responder. Y muchas de esas veces esas respuestas no están muy completas, pero eso no está mal, porque esto no es algo sencillo de hacer, ¿cachai? Entonces lo que nosotros trabajamos es que partimos con una versión, la revisamos en conjunto y la vamos aproximando a la realidad. Y esto toma, yo creo que por lo menos unas tres iteraciones, unas 3 veces en que nos juntamos, porque, por ejemplo, tú dices, ya, esto es lo que yo creo que, ¿y cuánto plata va a costar? Ya, nosotros tenemos estos proveedores, pero nos falta confirmar estos otros proveedores y a lo mejor podamos lograr algunos precios con esto, pero si lo hacemos en estas fechas, pero estas fechas a lo mejor no nos sirven porque nosotros queremos sacar el single en esta fecha, entonces tenemos que buscar a otro proveedor. Entonces, entre la definición de los objetivos, la distribución del presupuesto y la carta Gantt se va a ir habiendo como una triangulación en el que a lo mejor va a tener que mover la carta Gantt y ahí va a decir, bueno, en verdad había dicho que el proyecto iba a ser hasta octubre, pero en verdad no va a alcanzar, así que va a tener que ser hasta diciembre. Y eso probablemente me va a aumentar el costo y voy a tener que actualizar de nuevo la planilla de presupuesto y ahí un poco como eh, la idea es que con estas preguntas ir haciendo este pimponeo como con las otras 2 áreas. Ejemplos, por ejemplo, de definición de objetivos, por ejemplo, de un proyecto. Una de las cosas que trabajé con unos chicos es que queremos lanzar un EP de 5 canciones de aquí a marzo del 2021. Cada canción será lanzada con su respectivo videoclip y lyrics video, formando una narración basada en el amor. Queremos tener 10.000 seguidores en Instagram y 1.000 oyentes mensuales en Spotify al final del ciclo. Este es un ejemplo. ¿Puede ser más específico? Sí. Ojalá ustedes puedan definirlo lo más específico posible, pero por ejemplo, por lo menos para mí, esto ya es un buen inicio, ¿cachai? O sea, eh, ya se tiene una definición clara de lo que el proyecto quiere lograr y por lo que va a trabajar. Luego, ¿cómo va a ser medible? Bueno, se van a elegir las 5 mejores canciones de acuerdo a los objetivos, que esta es una relación basada en el amor, para hacerles un video situacional y lyrics video con un presupuesto de 4 millones. Todas estas fechas y estos números y los valores, eso es completamente subjetivo, cada uno trabaja con los presupuestos que tiene y con los proyectos que tiene. No, esto no dicta de ninguna manera que esto va a ser un proyecto exitoso, ellos pasaban que tenían los 4 millones disponibles para hacer el proyecto, pero sí, dale. Te escucho, no te escucho, probablemente estás muteado. No sé si a lo mejor Jorge te podrá dar el habla. No, es que está, creo, ¿me escucháis bien o no? Ahí sí, Que estaba mal configurado mi micrófono, que estoy con la interfaz. sorry. Disculpa. Disculpa que te haya interrumpido igual. Te hago una consulta pequeñita con respecto al específico al caso que estamos viendo ahora. ¿Eso es un caso real? Sí, es un caso real, pero no, pero es un proyecto cualquiera. O sea, Claro, no. Me refiero que podría haber sido. O sea, yo estoy trabajando con un proyecto que está haciendo 5 canciones por 4 palos, pero tengo otro proyecto que está haciendo 3 canciones por 600 lucas. claro. Por eso ¿Sí? te preguntaba, porque igual hay realidades completamente diferentes dependiendo también del objetivo que ellos quieran. Sí, pues, lo ¿Cachai? que pasa es que al La calidad final del producto y todo eso. lo importante es que tú defináis primero lo que quieres lograr y cuánto va a costar eso que quieres lograr, ¿cachai? O sea, es importante que tú tengas una claridad de primero de cuánto cuesta lo que quieres lograr
y después de eso definir, oye, sí, puta, en verdad yo tengo esto disponible, por lo tanto tengo dos opciones. O adecuo lo que yo quiero hacer, o trabajo para levantar el financiamiento que me falta para lograr lo que quiero hacer. ¿Cachai? Entonces, de cierta manera, un poco como... Esto es un ejemplo, pueden ser 400... Yo, puta, el otro día yo estaba trabajando con un artista que tenía, ponte tú, 100 lucas por tema, porque él producía en su casa y grababa todo en su casa, y él mezclaba y masterizaba en su casa, y esas 100 lucas eran exclusivamente para hacer marketing digital, ¿cachai? Entonces, o sea, acá estamos hablando de un proyecto que va a ser videoclips y va a ser video lyrics, ¿cachai? Y que tiene, al menos desde su diseño, ellos ya están considerando hacer todas esas cosas, ¿cachai? Ahora, si tú a lo mejor no puedes hacer eso, o lo puedes hacer gratuitamente porque alguien te hizo la paleteada, bacán, ¿cachai? O lo puedes hacer tú, ¿cachai? Pero a lo que voy con esto no es que este ejemplo tenga que costar eso, ese es el presupuesto que ellos decidieron ocupar para hacer eso. ¿Ya? Perdón, solo meter la No cuchara sé, sí, de que o sea, caché que era tu configuración, pero todo está habilitado para que todos hablen y prendan cámara. ya. Segundo, si es lograble esto que estamos haciendo, sí, bueno, nosotros vamos, o sea, en este caso se define de que los indicadores que se quieren lograr, que hemos definido que eran los 10.000 seguidores en Instagram y los 1.000 oyentes mensuales en Spotify, no es que hayan reglas que indiquen cómo se pueden hacer, pero por ejemplo, si nosotros recurrimos a las estrategias del marketing, nosotros podemos diseñar un proceso de mostrar este proyecto a un montón de gente, y cuando esa gente ya lo conozca, empezar a llevarla a tu Spotify o a tu Instagram para que te empiece a seguir. Tienes que tener contenido relevante para que la gente se interese en ti. La gente que no te conoce, es muy difícil que vaya a escuchar música tuya, ¿cachai? O sea, por ejemplo, a mí cuando me llegan un swipe up o como escucha mi nueva canción, muy rara vez las escucho, ¿cachai? Porque me llegan muchos, ¿cachai? Y la verdad es que mayoritariamente escucho la música de una banda si es que ya la veo un par de veces, ya sé de ella y la empiezo a seguir porque, no sé, el contenido que tienen me parece interesante, o lo que están haciendo me parece interesante, como lo muestran, qué sé yo. Entonces, si es lograble, ahí es un análisis que tiene que hacer el proyecto con respecto a los objetivos que se propuso, y si es lograble, establecer un plan de trabajo para eso, ¿cachai? Luego, en este caso, bueno, esto es lo que se decidió, que hacer un plan de lanzamiento de cada single de 6 semanas, o sea, un single cada 6 semanas, incluyendo intercalamente el lanzamiento de canciones, videos y lyrics en el marco de una campaña relevante. Bueno, ¿por qué esto es relevante para el proyecto y por qué esto está alineado con el proyecto? Porque ellos en su proyecto musical no quieren lograr 10.000 seguidores en Instagram y 1.000 oyentes mensuales en Spotify. Ellos quieren lograr eso en este ciclo en particular, en este proceso, pero ellos quieren hacer algo mucho más, y el desarrollo de lo que se haga ahora tiene que ver sí o sí con este objetivo más trascendental que hay. Y eso es un bueno, lo que ellos decidieron como enviar su mensaje al mundo por medio de su propuesta, de una propuesta que trasciende lo musical. O sea, en este proyecto, por ejemplo, ellos le iban a dar harto énfasis al material audiovisual que iban a hacer, que obviamente que iba a estar ligado un poco como al relato que iban a tener en las canciones y en la música, etc. Y tiempo, de aquí a marzo del 2021 queremos tener todo el material generado y luego promocionarlo a partir de abril del 2021. Esto que lo mostré es un ejemplo, es de un proyecto en el que yo trabajé, pero la verdad es que no es necesario que siga
Esto es simplemente un ejemplo, ¿ya? Luego, al final les voy a mostrar una planilla que es la que yo ocupo para trabajar esto, por si acaso. Y me imagino que después se la vamos a mandar, o la pueden descargar de algún lado. No sé, y Jorge, me tenéis que avisar, pues igual yo te voy a dejar todo mandado. Una vez que somos capaces de definir los objetivos que tenemos, vamos a sentarnos a definir el presupuesto. Y para eso, ¿por qué es importante definir el presupuesto? Primero, para saber cuánto nos va a costar todo el proyecto. Ojalá todos los costos que sean relevantes para el proyecto. A veces uno dice, no, puta, yo voy a hacer esto gratis. Ojalá traten de no hacerlo y traten de valorizar todo lo que se haga, independiente si es que lo ponen ustedes, porque de cierta manera esa es una visión más aterrizada y más realista de lo que realmente va a costar el proyecto. Y también eso les va a poner como en la realidad de decir, oye, ¿sabéis que en verdad para hacer lo que yo quiero hacer, como lo quiero hacer, va a costar mucho más de la plata que yo tengo, entonces voy a tener que empezar a levantar financiamiento? O sea, para hacer lo que yo quiero hacer, necesito ir a buscar plata, ya sea a través de fondos concursales del Estado, a través de crédito, a través de, no sé, auspicios, inversionistas, familiares, amigos, los mismos fans, etcétera. Pero tener una claridad del presupuesto les va a tener una idea de un número el cual ustedes necesiten tener para empezar a ejecutar el proyecto. Y los desafíos que van a tener primero es definir cómo van a levantar ese financiamiento, y también lo que les va a ayudar mucho es definir cuáles son las líneas de ingreso que va a tener su proyecto. Todas las áreas donde ustedes van a recibir plata de vuelta, porque eso al final va a servirle a ustedes para reducir los costos o para compensar los costos. Y probablemente si es que tienen que levantar financiamiento y tienen líneas de ingreso, puedan disminuir ese monto que tienen que levantar, porque si van a generar ingresos en algún momento del ciclo, les va a servir para alinear esa inversión. Por ejemplo, ustedes van a hacer un trabajo de un año, pero a los 3 meses van a empezar a vender merchandising, van a empezar a vender ropa, poleras de la banda y todo eso, y, y se gastan, no sé, les cuestan 5 lucas las poleras y ustedes las venden a 10 lucas, entonces ya hay un margen de 5 lucas que ustedes pueden considerar dentro de, no sé, pues partan con 10 unidades, con el mínimo que a lo mejor su proveedor les permita hacer, y vayan viendo, porque al final esas son líneas de ingreso que les pueden servir, y ahí ustedes, conociendo su audiencia, van a darse cuenta más o menos qué son las cosas que su audiencia está dispuesta a comprar. Nota que es súper importante definir que su audiencia de Instagram no es la misma que escucha su música. Su audiencia de Instagram no es la misma que va a ir a sus shows. Es gente que está interesada en cómo su proyecto se ve y probablemente cuál es su visión o el mensaje que ustedes entregan. Pero eso no significa que toda la gente que está ahí le guste su música. Entonces, eh, aquí de nuevo creo que es súper importante tener un conocimiento súper importante del marketing, para que ustedes estén constantemente haciendo crecer su audiencia, haciendo crecer quienes los conocen en redes sociales. O sea, eh, a, ojalá, ojalá estar haciendo campañas de reconocimiento de marca lo más constante posible, independientemente si no están sacando música. Porque eso estar el análogo que veo de eso es como que ustedes imprimieran infinitos flyers de su proyecto y fueran, no sé, afuera de los bares que tienen bandas en vivo, a entregarlo a toda la gente que está saliendo, para que los conozca. Probablemente, al igual como les ha pasado a ustedes, a veces les van a pasar un flyer y lo van a votar, o no lo van a recibir, pero va a haber gente que
sí va a pescar. Y eso es un poco como lo que tienen que estar trabajando, porque entre más aumenten estos números de las redes sociales, van a poder llegar a un número de gente que va a estar interesada en gastar plata en ustedes, ¿cachai? Porque al final, si ustedes quieren hacer que su proyecto sea rentable, tiene que haber gente que esté dispuesta a gastar plata en ustedes. Ya. En términos de presupuesto, me gustaría darles un ejemplo que no es como debería ser. Esto es un ejemplo nomás de un caso real. Acá abajo está el link del artículo, pero esto es los costos de un single de Rihanna. $18.000 cuesta un campamento de composición. Un campamento de composición lo hacen mucho los sellos multinacionales que juntan, ponte tú, en un lugar a un grupo de productores y compositores y el que compone la mejor canción de acuerdo a ciertos parámetros se adjudica la canción que va a cantar Rihanna. Entonces ya, le pagan a todo este grupo de compositores para que saquen esta canción, seleccionan a un compositor, seleccionan a un productor de este grupo, al cual van a ser los encargados de desarrollar este proyecto. Aparte, tienen un productor de voces. Luego viene la parte más técnica de la mezcla y el máster. Y entre todo eso, entre la composición y el máster, que es un poco como el proceso de producción como del artículo vendible, son $78.000 y estos sellos se gastan $1.000.000 en la promoción. O sea, más de 10 veces lo que se gastaron en la producción. Ahora, es importante entender que estos son montos que son de otra industria, de otro país, pero sin duda creo que aquí, más que ver si es que nosotros somos capaces de gestionar o ejecutar algo como de esta envergadura, es definir cuánta plata ustedes se gastan en promoción comparado con lo que se gastan en la producción del material para promoverlo. Entonces, no, acá tampoco hay una regla, no hay una regla, porque yo creo que la única regla es primero que tiene, o sea, ojalá la promoción tiene que ser lo más eficiente posible, pero obviamente que entre más plata tengas para promocionar, mejor. Entonces, acá no hay una regla, pero sí siempre hay que considerar un presupuesto, de lo mismo el que sea. O sea, si ustedes no están considerando presupuestos de promoción, es algo que tienen que considerar o empezar a considerar, independiente si es que es poquito y que de ahí vaya subiendo. Pero es importante que ustedes vayan analizando como la relación entre lo que les cuesta su propio producto y cuánto les va a costar a ustedes la promoción de ese producto. Porque si ustedes me pasa mucho, por ejemplo, que el artista está dispuesto a gastarse $1.000.000 o más en grabar un videoclip y no se quiere gastar ni 20 lucas en hacer la promoción. Entonces, ahí hay que evaluar cuando vale la pena gastarme ese $1.000.000 si lo voy a promocionar con 20 lucas, o quizás hacer algo más pequeño y gastarme 200 lucas y ocupar el resto en promoción. No sé, ahí son cosas que ustedes tienen que ir probando, pero sé que este es un ejemplo completamente drástico, pero creo que es importante que lo conozcan para que ustedes también hagan un diseño como de su presupuesto como de una manera que les permita también enfocarse en los objetivos que quieran hacer. Acá yo hice un vómito, también esto no significa que así tiene que ser, esto es un vómito, es un presupuesto así que yo me senté y dije, ya, puta, ¿cuánto me cobran amigos por hacer estas pegas, ¿cachai? Eh, a veces no se necesitan todas estas cosas. Por ejemplo, a veces no necesitas preproducción, a veces la producción considera el estudio de grabación o la edición y la mezcla. Entonces, esto es algo que a mí se me ocurrió. A veces hay más cosas que poner, como a lo mejor músicos sesionistas, o si es que tienen que ir a grabar a algún lado afuera, probablemente si es que van con músicos o con otros partícipes del equipo
tienen que considerar viáticos, traslados, alojamientos, si es que a lo mejor van a documentar este proceso, llevar equipo audiovisual, etc. Pero esto para mí es un vómito de una idea nomás, para definir rápidamente ya. ¿Cuánto me va a costar mi proceso? Ya, me sale esto, me sale esto, me sale esto. Y quiero sacar tantas canciones, entonces ahí llego a un número. Llegar a ese número no significa decir, oye, puta, me voy a gastar 5 palos, pero creo que es importante decir, puta, si quiero sacar 6 canciones me voy a gastar 5 palos, ¿cachai? Onda, estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesto a invertir ese dinero para que eso suceda. Y si voy a invertir 5 palos, puta, tengo que tener claro cómo voy a medir el éxito de este proceso, para estar consciente de que yo realmente estoy claro y acepto a que lo que voy a hacer tiene este costo. Y ahí es donde se tiene que conversar con los equipos de trabajo, de que estén todos encima, porque yo no sé si acá estoy conversando con proyectos que son como de una sola persona o grupales. Me imagino que la mayoría va a ser grupales, ya sea porque es un artista con su management o el artista con su banda, más que el artista solo, pero puede que sea el artista solo, pero, pero de todas maneras tratar de definir cuáles son los costos. Hay muchos más que estos, por si acaso, porque acá, por ejemplo, no puse el arte del disco, por ejemplo, ustedes pueden mandarlo a hacer con un diseñador, o si ustedes quieren hacer, por ejemplo, CDs, vinilo, etcétera, hay un montón de otras cosas que se pueden considerar ahí, un videoclip, etcétera. Las gráficas de la promoción, bueno, hay un montón de otras cosas que se pueden agregar, pero esto es un ejemplo. Y luego, definir el plan de trabajo. Ahí es donde ustedes tienen que sentarse a hacer una carta Gantt. Si es que no saben lo que es una carta Gantt, les voy a mostrar en un ratito. Pero lo importante acá es definir cuáles son las tareas específicas y definir de cierta manera cuáles son las relaciones que tiene cada una de estas tareas. Por ejemplo, no sé, si para lanzar un single, primero necesito componer la canción, después necesito producir la canción y grabarla, después mezclarla, después masterizarla, después subirla, pero al mismo tiempo necesito tener la gráfica de la música del single para subirla al mismo tiempo al distribuidor digital, y en 3 semanas más va a estar la canción, y cuando salga la semana anterior voy a empezar la promo con una promoción de pre-save o de preguardado para Spotify, y voy a sacar el single, voy a hacer una promo de tráfico Spotify de mis seguidores, y después a las 2 semanas voy a sacar un video lyrics que voy a llevar ya a toda la gente de nuevo a YouTube, etc. Entonces, definir todas las tareas que se van a hacer, definir cuánto dura cada una de estas etapas, cuáles son las fechas de entrega de cada una de las cosas y cuáles son las restricciones, qué se necesita, qué necesita cada uno de esos, y cuánto se tiene que tomar, cuánto tiempo se va a requerir para que se pueda trabajar. Y una de las cosas que sirve en tener una planificación de este tipo es que ayuda a hacer un seguimiento del estado del proyecto. Entonces, ustedes parten con una carta Gantt y dicen, ya vamos a hacer esto, esto y esto, y después la semana siguiente revisan, oye, nosotros estamos acá en este punto de la carta Gantt y ya debería estar el arte, ya debería estar la mezcla, ¿cómo vamos con eso? Entonces, tener la carta Gantt ordenada les va a permitir hacer seguimiento de sus proyectos. Una carta Gantt se ve como así, en su mejor forma. Lamentablemente no he encontrado herramientas gratuitas para hacer carta Gantt. Yo solamente ocupo Google Sheets, que se lo voy a mostrar después cómo lo hago. Pero si pueden hacerse de alguna herramienta que haga cartas Gantt, se los recomiendo, porque eso hace mucho más fácil, porque permite establecer las relaciones como visualmente. Y a veces, por ejemplo, si yo, no sé, esto es un ejemplo cualquiera de una carta Gantt por si acaso, no de un proyecto musical. Pero, por ejemplo, esta
que dice acá y esta acá, que están interconectadas. Por ejemplo, si es que yo la muevo de un lado para otro, mueve las otras actividades y te va indicando cuáles son las restricciones si es que tú haces alguna modificación de tiempo. Entonces te permite tener como una claridad bastante definida de los proyectos. Y bueno, pues, para terminar, porque después me voy a ir a la parte más práctica, dentro de las cosas, o sea, ¿por qué es importante para mí hacer esto? Es porque yo he hecho muchos proyectos en los que me he equivocado un montón de veces, y, pero yo no considero la equivocación como algo negativo, sino que la considero como un aprendizaje. Y, y nada, muchas de las cosas que me he dado cuenta que he fallado en estos proyectos ha sido por la falta de definición de estos objetivos desde el principio. Entonces, creo que lo más importante para mí es definir los objetivos. O sea, incluso ahora cuando me junto con amigos a hacer proyectos, aunque sea muy chico, aunque sea hacer como una actividad por la tarde para que la que toquen banda y sea algo sin fines de lucro, yo me preocupo de definir los objetivos, porque cuando estáis trabajando y en un principio sale la idea, están todos motivados, pero después viene la segunda sesión, la tercera sesión, la cuarta sesión de trabajo, y de repente cuando no hay lucas, la gente, puta, oh, es que no puedo, es que pasó esto, ¿cachai? Entonces es súper importante establecer los objetivos para que estén todos claros de lo que tienen que hacer y lo que se hace en el proyecto. Calculen muy bien su presupuesto, porque es una lata cuando no tienen presupuesto cuando están en la mitad del proyecto. Me ha pasado muchas veces que he recibido artistas que grabaron su disco, se gastaron todos los ahorros que tenían en grabar la música y ahora no tienen plata para promocionarlo. Entonces, y eso no es porque el artista no quiera promocionarlo, es simplemente porque no lo planificó desde el principio. Porque si hubiese dicho, oye, igual necesito tanta plata para promocionarlo, a lo mejor no grababa el disco, o a lo mejor grababa el disco con menos presupuesto, etc. Entonces, un poco como calculen bien el dinero que van a utilizar en su proyecto. Hagan el plan de trabajo y síganlo. Obviamente que siempre van a pasar cosas en el camino que no les permitan lograr el objetivo. Un ejemplo que podemos ver acá al frente, que es el coronavirus, que siempre van a pasar cosas que te van a sacar de tu plan, pero lo importante es que cuando hagan su plan lo traten de hacer eh, con tal de que se considere todo lo que puedan para que ustedes lo puedan ejecutar y logren su objetivo. Y traten de seguirlo. Al final, ustedes mismos se propusieron estos objetivos. Ustedes mismos se propusieron estas metas. Entonces la idea de hacer este plan es para que ustedes lo sigan y logren el objetivo que quieren hacer. Cuarto, para mí es esencial trabajar con gente que está alineada a estos mismos objetivos y con los que también comparto valores o que todos sentimos que es relevante. Porque, porque cuando sentimos que es relevante vamos a tener una motivación mucho más allá de, de hacer el proyecto en sí, pero al mismo tiempo también es importante trabajar con gente que ustedes admiren desde el punto de vista profesional. Eh, Ojalá si encuentran amigos de ustedes que son buenos para sacar fotos, que les gustan las fotos y están buscando con quién iniciar ciertos proyectos como para probar o armar su book, invítenlo a su proyecto para que prueben con usted, oye, sácame fotos, hazme los videos o hagamos cosas juntos, yo te promociono, y vayan desarrollando cosas, pero vayan armando ese equipo. O sea, si son artistas y no conocen mucho la industria de la música, búsquense a alguien que los pueda asesorar como en el área de management, si es que, no sé, buscar y empezar a hacerse como de gente que los pueda apoyar en las áreas donde ustedes no van a tener tanto conocimiento. Y bueno, ahí vamos al siguiente paso, que asesórense en áreas que no saben. Eh, es muy difícil, esto no solamente aplica a los artistas y a los músicos, sino que aplica a todos los emprendedores, que
que muchas veces uno dice, ya, quiero emprender en esto, y de repente te vayas a encontrar que tenés que aprender de cosas contables, de cosas administrativas, de cosas financieras, cosas que no necesariamente tú tienes que saber, pero que son necesarias para el desarrollo de estos proyectos. Entonces, eh, creo que es súper importante de que ustedes tengan la inquietud de aprender estas áreas, independiente que a lo mejor no las vayan a desarrollar en lo práctico, pero al menos tienen que entender como las nociones básicas para poder dirigirlo, para poder dirigir a las personas o encontrar a quien las hace mejor. Y finalmente, que si están dentro de la industria de la música, o sea, bueno, ahora que están en este curso, me imagino que están con la inquietud de aprender sobre la industria de la música, pero creo que es importante aprender de la industria de la música, cuál es el estado actual, cuáles son las tendencias, hacia dónde va la cosa, va hacia la realidad virtual, va hacia la realidad aumentada, va hacia el TikTok, qué va a pasar con TikTok, dónde tengo que yo como artista, qué plataformas tengo que utilizar para conectarme con la audiencia, eh, cuáles son los distintos tipos de personas que trabajan en la industria de la música, cuáles son las distintas líneas de ingreso en la industria de la música, cuáles son, cómo son los tipos de contratos, los porcentajes, porque todo eso va a afectar de cierta manera sus proyectos. O sea, si ustedes son capaces de rentabilizar sus proyectos, van a tener líneas de ingreso que les van a servir para hacer su presupuesto, entonces al final como que todo termina interconectado. A ver, voy a... Antes de mostrar lo práctico, me gustaría saber si es que alguien tenía alguna pregunta. No hay preguntas. Voy a cambiar la música que está escuchando Bossa Nova. Vamos a poner... Voy a poner Death Metal. No. Ya. Entonces, esta es la planilla que yo utilizo para trabajar con los proyectos. Esta es la que yo les mando, les digo, mira, ya, llénenla y yo la voy revisando o la revisamos en conjunto en la próxima sesión. Entonces ellos acá escriben lo primero que se les ocurre. Yo generalmente trato de mantenerla para que el proyecto, por ejemplo, para que el proyecto vaya viendo también cómo la definición del objetivo va evolucionando en este proceso de diseño. Entonces, por ejemplo, en la primera revisión que el artista hizo en esta, me acuerdo que en el específico ella era así como, queremos sacar un EP. Ese era su específico. Y llegamos a queremos lanzar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá un poco es el lugar donde yo le digo, ya, vomiten la info, revisémosla, veamos si está de acuerdo y definámoslo de la manera que a nosotros nos parece que va a servir para cumplir los objetivos que queremos hacer. Y acá esto puede ser las revisiones que quieran. Yo lo personal, menos de 3 revisiones es difícil, porque tú vas a decir, ya, me voy a gastar 4 palos en esto, pero después vas a hacer el presupuesto y te vas a dar cuenta que no vale 4 palos. Entonces, tiene que ser, este trabajo es a la par con la decisión del presupuesto, que acá en el presupuesto, lo mismo, acá yo puse cualquier cosa, pero ustedes pueden poner los costos según los que ustedes tienen, y si sus costos son cero, ¿cachai? Entonces, acá ustedes van a decir, mira, ¿sabéis qué? En verdad, 4 palos nos va a salir 5 palos. Entonces ahí es donde ustedes tienen que o definir o redefinir sus objetivos para calzarlo dentro del presupuesto que tienen, o decidir que ustedes van a tener un presupuesto más grande. Entonces, también el desarrollo de los objetivos con el desarrollo del presupuesto tienen que ir un poco de la mano. Y finalmente, tener una carta Gantt que les permita a ustedes saber ya, el proceso de composición lo vamos a hacer en la semana 1, en la semana 2 vamos a empezar el proceso de producción,
donde la grabación va a ser también la semana 3 y 4, van a terminar eso la semana 4, va a empezar la mezcla, la semana 5, la semana 6 va a ser el máster. Esto es un ejemplo, acá ustedes pueden poner los días de la semana, pueden poner lo que sea, pero de cierta manera esto les va a servir a ustedes para tener como una imagen general de más o menos cuándo van a tener y cuándo van a tener que hacer algo. Y acá también se van a dar cuenta que, por ejemplo, ustedes dicen, oye, es que vamos a hacer esto de aquí a fin de año, pero la verdad es que el productor musical no va a estar, el productor musical con el que queremos trabajar no está disponible para trabajar cuando nosotros queramos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar otra alternativa de productor musical o definir un nuevo espacio o mover el proyecto para que se logre. Entonces, es un proceso iterativo entre la definición del objetivo, el presupuesto y la carta GAN que les va a permitir un poco cómo hacer este juego. Y finalmente me gustaría mostrarles una pequeña cosa que me la enseñaron en un curso una vez, que era el... en el desarrollo de proyectos, bueno, yo fui project manager en una empresa sueca que vende compresores de aire para la industria petrolera. Y yo estaba encargado, o sea, yo era project manager, o sea, el coordinador de proyecto, desde que se adjudicaba el proyecto, entonces yo recibía el alcance, la descripción del proyecto, más los tiempos y los costos, etcétera, y se me designaba, ponte tú, un equipo de ingenieros que diseñaban los equipos, después se diseñaban, había cierto tiempo, después se mandaban a comprar los materiales, después se ensamblaba, después se hacían las pruebas y después se despachaban. Entonces, una de las cosas que me enseñaron ahí en un curso de Project Management es que todos los proyectos tienen un triángulo que está definido por el presupuesto, la descripción del proyecto y el tiempo. Y cuando tú llegas a una descripción de los tres, tú tienes un triángulo, pero si tú cambias una de esas cosas, va a cambiar el proyecto. O sea, si tú, por ejemplo, tienes la descripción del proyecto y el tiempo y decides bajar el presupuesto, va a ser otro proyecto, porque algo no vas a poder hacer. O si quieres agregarle más cosas al proyecto, con el mismo tiempo y la misma plata, también va a afectar el proyecto. Y lo mismo pasa con el tiempo. Si tú quieres, vas a ocupar la misma plata con la misma descripción, pero lo que es antes, va a cambiar el proyecto. Entonces, es importante que definan proyectos que consideren esto. Y lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes vendan su servicio. Cuando ustedes vendan su servicio de lo que sea, o sea, si ustedes acortaron un alcance, esto es lo que cuesta en tanto tiempo. Si tú lo querés más rápido, no vaya a tener lo mismo. No se puede. Entonces, o si tú quieres tener lo mismo, o tiene que cambiar el alcance, o le sacamos cosas para que estén en el tiempo, o tenés que pedir nada más para contratar a una persona más para que lo pueda ejecutar en el tiempo que tú quieras hacerlo. Entonces es importante tener esto y nada, como les dije en un principio, estas son herramientas que para mí han sido súper útiles para desarrollar los proyectos en los que estoy. A mí, en lo personal, soy una persona que tengo un problema que soy muy motivado, entonces a mí me llaman, oye, queremos hacer esto, y yo digo al tiro que sí. Y después me meto en puros cachos. Entonces, una de las cosas que para evitar eso, lo que he hecho es que cuando se nos ocurre una idea, tenemos, sobre todo ahora que estamos con el Zoom y todo eso, oye, ya, mira, hagamos esta planilla, juntémonos una hora y juntémonos a definir los objetivos.
juntémonos a definir el presupuesto y juntémonos a definir la carta Gantt para que estemos conscientes del trabajo que tenemos que hacer. Porque si después lo vamos a dejar a la mitad, si lo vamos a dejar votado a la mitad, porque no fuimos capaces de ser consistentes o de levantar las lucas o de hacer las tareas que teníamos que hacer, entonces al final todo va a ser un fracaso y en verdad, en vez de haber estado haciendo este proyecto, podríamos haber estado tomando una chela y pasándolo bien. Así que, más que nada, nada, pues, esas son estrategias o herramientas que me han servido y espero que ojalá a ustedes les puedan servir para el desarrollo de sus proyectos. Esto no es aplicable solamente a la industria de la música, sino que esto es aplicable a cualquier tipo de proyecto. Entonces, nada, eso. Oye, eso se llama exceso de entusiasmo. Sí. Eso. Y a veces está medio prohibido tener mucho exceso de entusiasmo. Es como, me acuerdo como yo toqué un tiempo en una banda que eran los típicos buenos que querían tocar todo el rato, todo donde sea, sí, pero carrete había instrumentos y tocaban sin parar hasta las 9 de la mañana. Y era como en un momento como, weón, ya, silencio, ¿cachai? Ya, yo creo que si hubiese tenido esta herramienta antes o si lo hubiese ejecutado antes, porque no es tan entretenido hacer estas cosas. Porque cuando tú llegáis como con un espíritu creativo, tú querías llegar y volarte con la idea que estáis haciendo y ojalá hacerlo lo más entretenida y lo más grandiosa posible, ¿cachai? Y esto un poco lo que te obliga es ser pragmático, ¿cachai? Que es completamente lo contrario, ¿cachai? Que es ser, ya, tenéis toda esta idea bacán, ¿cómo la bajáis a hacer algo que realmente primero te va a servir o se espera que te sirva y que tú estés dispuesto a hacer las tareas que van a tener que hacer, porque es como, no sé, muchas veces he hablado con amigos, oye, puta, y si hacemos un evento y hacemos esto y esto y esto y todas las cosas que sucedan, ya sea ponte tú, a ver, dame un segundo, dame un segundo. Nos abandonó. ¿Cuál superhéroe? Se fue. Dame un segundo y desapareció. Perdón. Así que, puta, oye, hagamos el festival, hagamos esto, hagamos lo otro, y después, puta, weón, hacer todo eso, sale contratar gente, o contratáis gente, o vaya a tener que estar tú haciéndolo todo, Sí, ¿cachai? Entonces, ahí es cuando uno después de la experiencia dice, puta, en verdad, weón, no, yo sentémonos a diseñarlo bien y ejecutémoslo bien, veamos cuánto nos va a costar para que también después no andemos diciendo, oye, pero ahora hay que poner las 10 lucas, weón, del marketing digital y te digan, puta, es que no tengo plata, pues, weón, ¿cachai? Y ahí que hay, de nuevo, así, puta, ¿y cómo avanzamos? Entonces, un poco la idea es como bajar esto a algo más pragmático y generalmente me pasa que tengo amigos que les carga hacer esto, pero que lo odian con su alma, ¿cachai? O sea, con qué lata, ¿cachai? Pero tengo amigos que les ha pasado lo mismo tantas veces a mí que me dicen, Juan, por favor, hagámoslo, ¿cachai? Porque estoy chato de empezar proyectos que no terminan en nada y que no sabemos en verdad qué es lo que estamos haciendo y después en el proceso de trabajo las relaciones se van desgastando y es una lata, ¿cachai? Porque en general yo soy muy creyente que todos los problemas que existen entre las personas son problemas de comunicación. Y los problemas de comunicación son de dos personas, no solo de uno. Así que eso. Yo tengo bueno, una Diego, duda. Dale. Bueno, comparto mucho la visión que tienes tú con referente al tema del trabajo, porque la música no solamente es un tema de pasarlo bien, por lo menos el que lo quiere tomar para un prisma más allá del que es simplemente tocar. Esto es como prácticamente un negocio, es prácticamente una empresa, una mini pyme que hay que manejarlo de esa forma.
igual me ha tocado la experiencia y la buena y la mala experiencia de trabajar con gente que simplemente no ha dejado los proyectos a la mitad o simplemente no trabajan y dejan el trabajo a los demás y que terminan la relación de grupo yéndose al carajo, no sé, o se terminan saliendo de la agrupación. Por la misma presión de que, por ejemplo, yo soy una persona trabajólica y entiendo desde el punto de vista que lo ves tú. Ahora mi pregunta es, porque como agrupación nosotros tenemos como 5 años y hemos cometido cualquier error con referente al tema, por ejemplo, de la publicidad. La publicidad para un músico generalmente entra como al final. Es como, ya, ¿qué es lo más importante? Vamos a grabar. Y eso es como lo más importante y que quede lo mejor posible, invertimos las lucas, todo ahí. Eh, Nosotros hace poquito lanzamos un single y lo lanzamos, lo trabajamos todo bien y invertimos súper poco en la publicidad. Eh, ¿qué, ¿Qué conviene en el momento de que tú lanzas tu single, trabajas? Nosotros lo hacemos como forma personal, o sea, difundimos a manera propia. La semana pasada aprendimos a hacer, como ejemplo, campañas a través de dos plataformas diferentes y que nosotros la desconocíamos y decimos como publicidad súper básica, por decirlo, no penca, me va a sonar desagradable si digo penca, pero hacíamos como una cuestión súper básica. Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Que uno, por ejemplo, lo haga como grupo y que no contrate, por ejemplo, una entidad externa que se encargue de hacerte la difusión? ¿O prefieres hacer un trabajo, por ejemplo, mancomunado entre una empresa externa que diga, hoy sé que es compadre, estoy lanzando mi single, necesito mover esta cuestión y aparte nosotros, ¿cachai? ¿O simplemente prefieres que el grupo invierta las lucas en su difusión, ¿cachai? En forma personal y lo haga por sí solo? Puta, mira, ahí lo primero, o sea que yo trabajo en varios proyectos, en algunos que tienen presupuestos súper limitados, ¿cachai? Entonces, en general, como mi proceso mental cuando trabajo los proyectos es que sí o sí tiene que haber un presupuesto de promoción, como da lo mismo cuánto, pero sí o sí tiene que haber un presupuesto de promoción. Y ese presupuesto de promoción eh, tiene que estar alineado a los objetivos que yo quiero lograr. O sea, por ejemplo, si tú si tu objetivo es aumentar tus seguidores en Instagram, tú lo puedes hacer de manera orgánica y tú puedes generar contenido tantas veces a la semana, con tanto relato, etcétera, con los hashtags y todo lo que tú puedas ocupar desde tu punto de vista como generador de contenido, pero obviamente que si tú gastáis más plata vas a tener mejores resultados, ¿cachai? Ahora, eso va a requerir que tú tengas conocimientos de promoción, ¿cachai? Si que lo vas a hacer tú, onda de ya sea de liderar a contratar a un periodista para que te haga la gestión de prensa o de contratar a una empresa que te haga las campañas, ¿cachai? Pero eso es costoso, ¿cachai? Es como tercerizar, no sé, el dice, tú podías hacer el diseño de tus portadas, pero lo más probable es que tus portadas las haga un diseñador, un fotógrafo, etcétera, ¿cachai? Entonces, pero eso lo vas a hacer cuando tú tengas el presupuesto para hacerlo. Entonces creo que me pasa que los proyectos artísticos, al igual que una empresa, van a tener que promocionarse toda su vida. Todo el contenido que tú generes lo tienes que promocionar, ya sea con tu audiencia que ya te conoce o promocionarlo a una audiencia que no te conoce. Pero todo lo tienes que promocionar, ya sea pagado o no pagado, pero lo tienes que promocionar. Entonces, como líder de los proyectos, desde mi perspectiva, y te lo digo yo, yo trabajo en una empresa que hace marketing digital, o sea, yo vendo proyectos, pero yo no les sugiero a los artistas que si tienen poco presupuesto, contraten nuestros servicios, ¿cachai? Porque, por ejemplo, nosotros, la plata que se están gastando en pagarnos nosotros, el artista la podría estar invirtiendo directamente como inversión en marketing digital, ¿cachai? Entonces, ahí yo creo que para proyectos que tienen
bajos montos de inversión para promo digital, creo que es importante que el artista aprenda o que tenga alguien en el equipo que sepa hacer eso o lo aprenda a hacer, ¿cachai? Desde un punto de vista de, como de la eficiencia de la inversión, ¿cachai? Ahora, si es importante entender, por ejemplo, que si tenéis 1 millón de pesos, si tú tenías 1 millón de pesos para invertir en redes sociales y la inviertes en una audiencia incorrecta, de una manera incorrecta, es como si tú imprimieras 1000 flyers de tu banda que es metalera y que las vayas a entregar afuera a una iglesia, ¿cachai? Donde tú vayas a perder todos esos flyers que imprimiste, ¿cachai? Entonces, si tenías 1 millón de pesos o tenías un número X más grande, te sugiero siempre estar cotizando qué es lo que están haciendo las empresas de este tipo de promoción, cómo tú podés evaluar el éxito de esas campañas. La hueá de promoción es súper peluda porque nadie te puede asegurar ciertos logros, ¿cachai? Lo bueno con el marketing digital es que tú podés de cierta manera medir la inversión que hiciste con los resultados de una manera súper tangible, ¿cachai? O sea, podéis ver cuánta gente hizo clic, podéis ver cuánto fue el costo por clic, podéis saber cuánta gente hizo el clic y se fue a Spotify. Entonces tú podéis tener data y con esa data puedes ir diciendo ya, a lo mejor esta fue la gráfica que me sirvió, este fue el texto que me sirvió, estos fueron los horarios que me sirvieron, estos fueron los países que funcionó mejor, ¿cachai? Entonces, creo que como artista, dado que ustedes siempre van a tener que estar promocionando lo que hagan, creo que es importante que el artista o el proyecto en sí tenga una pata que esté ligada a la promoción, porque ya sea, siempre van a tener que promocionar sus proyectos o lo que hagan, y si bien a lo mejor en el futuro van a tener presupuesto para subcontratar estas áreas, es importante que ustedes sepan cómo funciona para que la dirijan bien. Entonces, yo creo que si ustedes tienen menos de 200 lucas para invertir en promo, que lo hagan ustedes, weón. ¿Cachai? Yo creo que sobre 200 lucas a lo mejor se justifica ya empezar a coordinar, porque por ejemplo no sé, nosotros en Cactus cobramos no sé, cerca de 100 lucas por hito, por lanzamiento, pero esas 100 lucas es solamente la gestión y la definición, ponte tú, de las campañas que se van a hacer. ¿Cachai? Y la optimización de esas campañas, porque cuando se hace un single, ponte tú, nosotros hacemos campañas de pre-lanzamiento 2 semanas antes con estas gráficas, ¿cachai? Después el día que sale, nosotros hacemos campañas de tráfico para las audiencias que ya siguen, ¿cachai? Mientras tanto hacemos campañas de alcance o reconocimiento de marca para otras audiencias, o hacemos campañas de video antes que se pueden, por ejemplo, si tú sacas una promo de video, tú puedes después hacer una promo a toda la gente que vio el 70% de ese video. Entonces puedes ir cortando gente para que tus propias campañas se vayan haciendo más eficientes, ¿cachai? Onda que la gente que realmente está viendo lo que tú estás haciendo y por lo que tú estás pagando, al final se vuelva más rentable en el sentido de que va a ser una persona que va a estar sí interesada en tu música y no cualquier persona que en verdad hizo clic por hacer clic nomás, ¿cachai? Entonces, creo que ahí depende un poco como de los artistas que vayan jugando, que vayan desarrollando estos proyectos, ¿cachai? Que se vayan tirando un poco como a la piscina. Creo que es importante que se equivoquen y de cierta manera creo que los procesos de promoción de marketing digital es una inversión que tú puedes empezar con 500 pesos diarios, lucas diaria, y después de una semana o 10 días tú ya puedes ver resultados y definir así como, oye, sé que ya me gasté 10 lucas, hice una promo para todas las edades y con la misma gráfica me hicieron clic los buenos de esta edad. Entonces la próxima la hago con esa edad, ¿cachai? Pero la idea es que si vaya invirtiendo lucas, anda midiendo cuáles son los resultados porque de otra manera vaya a estar como tirando la plata nomás porque sí como probando sin medir no te va a servir, no es muy eficiente. Entonces, como en resumidas cuentas, creo que el artista tiene que hacerse cargo de su promoción porque la promoción es una parte súper importante de los proyectos musicales, ya sea van a tener que hacerlo o van a tener que dirigirlo,
Entonces, para mí, sí o sí, el proyecto en sí, desde su núcleo, tiene que tener una visión como de comercialización a través de promo. Ahora, ¿cuáles son las vías de promo? Hay infinitas. Te podía hacer featurings con artistas de otros países, con artistas de Chile, de otras regiones, puede hacer promoción en tele, puede hacer promoción en la radio, puede hacer en medios independientes, puede hacer un videoclip, puede hacer, no sé, hay infinitas, puede hacer los lives. Entonces, ahí un poco como depende, yo creo que para eso y para definir las estrategias de promoción, para mí lo más importante es estar consumiendo las distintas tipos de estrategias de promoción que hay en el mundo y que están ocupando los artistas y lo mismo que están haciendo ellos están probando. Entonces yo creo que esto es un proceso iterativo de hacer una promo, ver qué es lo que sale, ver qué cosas funcionaron en esto, por qué logramos tantos streams y en el otro single no, y ir probando y tratar de que ese proceso entre la generación de contenido y la comercialización de ese contenido se vaya haciendo cada vez más eficiente. Y eso no va a pasar con el primer single. ¿Cachai? O sea, no esperes tener buenos resultados con el primero. ¿Cachai? El primero te va a dar, el primero te va a indicar si es que la hipótesis que tuviste tiene sentido. Porque tú decís, ya, Juan, quiero llegar a 100.000 seguidores, pero tengo 20 lucas. Y vaya a invertir las 20 lucas y vaya a subir. Pero no vaya a subir al número que a lo mejor pensaste en un principio. Entonces vaya a saber, puta, si yo invierto 20 lucas, yo tengo un número pragmático que me dice, yo invertí 20 lucas y subí estos seguidores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para mantener eso e ir mejorándolo? Ese es como el proceso que hay que seguir. No sé si respondí la pregunta. Sí, claro. No, en serio. Entre tanta información, tú haces el paralelismo con todo lo que estás haciendo y lo que se viene más adelante es lo que hay que hacer, así que te agradezco. Yo entendí súper bien lo que te trataste de decir. Te Sí, agradezco. Ya, bacán. Gracias. claro, porque como dice el Diego, cada plataforma tiene su funcionamiento, depende de los nichos, depende de cómo va a ir a buscar tu público y para qué, si lo tenías o no más o menos identificado. Lo bueno era lo que veíamos en la clase pasada, que esas herramientas de administración de campaña te permiten ir como maximizando el rango de error, ¿cachai? Y las estadísticas que te entregan los mismos programas que vimos la semana pasada son súper valiosos, porque Sí, justamente, absolutamente. bueno, por algo estaban estas dos charlas juntas, porque de alguna otra forma, esta de alguna otra forma se potencia con lo que vimos la semana pasada. Absolutamente. Ujú. Bueno, estimadísimo. Hay Bueno, una ¿estáis muteado, Lautaro? Lautaro, No, ¿estáis muteado? Ahí sí, Ah, ahí sí. ahí sí tenía la consola eso. abajo. Yo he hecho 4 campañas en Facebook e Instagram, gastando como sí, entre 5.000 y 10.000 pesos. ¿Ya? Y lo interesante es que, de verdad, como entrega todo segmentado, antes de esas campañas, si bien los números de Spotify y de Anchor y de Google Podcast me daban una idea de más o menos cómo era el público, Ah, con Facebook y con Instagram logré ya como tener una, como más acotado. bueno, Era como con mucha información, con mucho detalle, era el perfil completo. Porque los de las plataformas de podcast son muy globales, muy generales. genérico. Mm, Claro, buena. Mira, es súper importante identificar que los seguidores de un proyecto cumplen como varias características porque te siguen. Hay algunos que te van a seguir porque les gustan tus fotos, hay otros que te van a seguir porque les gusta tu volá, hay otros que te van a seguir porque te conocen, hay otros que te van a seguir porque realmente les gusta la música o el producto, hay otros que les gusta tanto que lo van a compartir, hay otros que les guste que van a comprar cosas tuyas. claro. Eh, entonces, es importante tener bien
como analizado cuáles son, por ejemplo, estas distintas audiencias? Ustedes, si tienen los perfiles de empresa en Instagram, ustedes pueden ver como en la estadística un análisis de la audiencia, dónde vive, cuántos años tiene, qué porcentaje es hombre, qué porcentaje es mujer. Y, y les voy a acá dar un ejercicio que a lo mejor ustedes pueden hacer, es que comparen esos números, esa audiencia, con la audiencia de Spotify for Artists, si es que lo tienen, Sí. donde pueden ver los análisis de la audiencia que tienen en sus proyectos musicales en Spotify, y se van a dar cuenta que no es la misma. No es la misma. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, yo he investigado con respecto a eso, es que, por ejemplo, si la audiencia te sigue en Instagram entre los 24 y los 35 años, pero en Spotify te está escuchando solamente entre los 30 y los 35, mucha gente que te está haciendo clic en la promo en Instagram no está escuchando tu música. Entonces, si tú empiezas a regular, ponte tú que esas promos de tráfico de Instagram hacia Spotify sean más segmentadas en la audiencia que te está escuchando en Spotify, que es, por dar un ejemplo, la de 30 a 35, vaya a tener campañas que son mucho más eficientes en términos de costo. ¿Cachai? Porque tú estás pagando por los clics, pero si alguien le hace clic y no te escucha, Claro, estáis perdiendo esa plata. Perdiendo plata. Claro. Entonces, hagan ese ejercicio de investigar un poco cuáles son como eso, hagan promos basadas como en esas hipótesis, vayan viéndolas cómo funcionan, ¿cachai? Porque no toda su audiencia de Instagram es la audiencia que está interesada en su música, y eso es súper importante. Hay como un número que dice que el 3% de su audiencia de Instagram es la que va a terminar pagando cosas por usted, ¿cachai? Entonces, es importante que ustedes estén realizando una generación de contenido constante, tengan una visión clara, con valores claros, para que cuando la gente se interiorice o se quiera interiorizar en sus proyectos, se pueda meter algo que están dando, que es consistente, que está de acuerdo como a estas visiones, ¿cachai? Y estar haciendo constantemente campañas de alcance y reconocimiento de marca a personas que no los conocen a ustedes. Y vayan apareciéndole. Y vean ustedes cómo funcionan ustedes cuando ven algo que ustedes no conocen. Yo de repente veo algo que me interesa, pero igual lo paso. No le hago like, ni siquiera sigo la cuestión, pero después, a lo mejor después de un par de 2 o 3 posts que veo sponsoreados con algo interesante, digo, ya mira, me voy a meter y lo voy a empezar a seguir. Y de cierta manera, eso mismo pasa con sus proyectos, ¿cachai? Onda, si es que tú me tiráis mañana, oye, escúchame, no sé si lo voy a escuchar, ¿cachai? Y de hecho, pregúntenle a sus conocidos cómo interactúan con eso. Y pregúntenle cuál es la mejor manera, onda, cómo hago yo que cuando te salga algo, tú te intereses en investigar un poco más sobre mi proyecto. Porque al final, lo que ustedes tienen que ir haciendo es haciendo crecer su comunidad. Y cuando ustedes hacen crear esta comunidad y ustedes le están entregando el contenido genuino que ustedes quieren entregar, después, si tú trabajas esa comunidad, va a llegar un punto en el que tú vayas a tener personas que van a estar tan involucradas contigo que ellos mismos se van a convertir como en difusores de tu proyecto. ¿Cachai? O sea, Así ese que es eso. uno de los nortes, llegar a ese punto. Bacán. Oye, y espérate, perdón. Y si ustedes tienen sus proyectos y todo y quieren hacerme preguntas, háblenme por WhatsApp o por Instagram. Onda, si tienen Súper. preguntas así como, oye, hicimos este tipo de campaña. Yo no soy un experto en la campaña, yo me certifiqué en Facebook Ads, pero la verdad es que en Cactus Music yo no me encargo de ejecutar las campañas. Yo me encargo de dirigir los procesos de las campañas, ¿cachai? Y de decir, oye, hagamos este tipo de campañas para esto, para lograr este objetivo, pero yo no hago las campañas en sí, así que a lo mejor en esas cosas específicas no los puedo ayudar,
he hecho probablemente más campañas que ustedes quizás, pero aún así como que no me siento un gurú de las campañas, porque cuando tú te sentás a hacer campaña en en el business manager, deben haber 400 opciones, ¿cachai? Entonces, cada una de esas opciones que van saliendo va a, de cierta manera, a variar el resultado de lo que se haga, ¿cachai? Yo no las he probado todas, ¿cachai? Yo creo que ni siquiera he probado más del 40% de las opciones en distintos proyectos, ¿cachai? Pero igual les puedo ir ayudando y guiando en cosas que ustedes tengan. Les voy a dejar acá mi Instagram y mi WhatsApp, por si me quieren mandar mensajes, preguntas, de lo que sea. Respondo cualquier hora, por si acaso. Así que si ¿Quién le ha estoy mandado tan WhatsApp, motivado Barry? a ¿No la... ha respondido? Es que son los de pega, no. Ah, Los de pega hasta las 8. oye, buena, Ahora, si Diego. viene la palabra chela en el mensaje, pasa automáticamente a... Ah, buena estrategia. Claro. Buena, Diego. Gracias, estimado. Espero que a todos les haya servido de alguna u otra forma. Gracias, Víctor y Lautaro, ahí por estar presentes y activos. Gracias a todos los demás también por participar. Si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, opinión, queja, refunfuño, es ahora cuando. No, agradecer nomás por la charla, estuvo opulento, estuvo bien didáctica el cuento. Entendí varias cosas que de la planificación especialmente. Así que gracias, Bacán, Diego. bacán. La Ivonne se tuvo que retirar porque justo a las 5 tenía clases de canto, así que se retiró. Por eso presento su excusa, por si acaso. No, todo bien, No todo os bien. preocupéis. Agradecido, Oye, agradecido a todos. Ya, y ya te estoy siguiendo, Diego. Bueno, bacán. oye, gracias a todos. Ahí. Invitadísimos al próximo miércoles nuevamente, donde vamos a ver un poco más de modelos de negocio, propiamente tal, en la industria creativa. Manden el link para la otra. Recuerda que esos links te los manda directo la municipalidad. Oscar lo manda. Oscar lo manda directo a ustedes. Ese es el nexo. Nosotros, al igual que todas, les mandamos el link, la clase queda grabada por si alguien desea volver a verla. Así que nada, pues gracias Diego, gracias a todos, que tengan buena tarde y nos vemos el próximo miércoles entonces. Aguante, aguante Dalca Macabra. Bacán, Voy a que estén escuchar súper bien. otro ahora. Muchas gracias. Oye, y mándenme sus proyectos por Instagram o WhatsApp para escucharlos. Ah, el mío, yo te lo mandé desde el mío, que es el Dalca Macabra Podcast. Bacán. Eso, Ya, así que los sigo todos. bienvenido a todos los comentarios. Bacán, Eso. bacán. Ya nos vemos, que estén súper bien. Cuídense. Chao, que estén bien. Ahí va el link, Bárbara, te va a llegar. No te preocupes. Chao a todos, que estén bien.